Annyeong, hola a todos, bienvenidos de nuevo a vuestro profesor coreano. Muy buenas chicas y chicos, continuamos con las clases. Hoy vamos a hablar sobre el pronombre de interrogación we, que significa, como muchos sabéis, ¿por qué? Cuando preguntamos por la razón de algo, por el motivo. Pues ese por qué se dirá en coreano we. Es muy fácil de aplicar porque solo tendremos que poner ese we delante del verbo de la frase. Por ejemplo, 왜 배워요? 왜 배워요? ¿Por qué aprendes? 왜 배워요? Si la elaboramos un poco más, podría ser 한국어 왜 배워요? 한국어 왜 배워요? ¿Por qué aprendes coreano? 한국어 왜 배워요? Ese we puede ir al principio también y podríamos decir 왜 한국어 배워요, pero como digo, para todos los pronombres de interrogación, donde siempre estará bien, va a ser ahí delante del verbo. Así que vamos a dejarlo así, 한국어 왜 배워요? ¿Por qué aprendes coreano? Otro ejemplo con otro verbo sería 왜 가요? 왜 가요? ¿Por qué vas? Pues por ejemplo, más elaborado, 병원에 왜 가요? 병원에 왜 가요? ¿Por qué vas al hospital? 병원에 왜 가요? Y también podemos hacerlo incluso preguntando en negativo. Por ejemplo, 왜 안 먹어요? 왜 안 먹어요? Con ese 안 que significa no. Entonces significa la pregunta, ¿por qué no comes? 왜 안 먹어요? Podríamos tener la frase de 고기 왜 안 먹어요? 고기 왜 안 먹어요? ¿Por qué no comes carne? Así que como veis, podemos muy fácilmente preguntar el porqué de algo, ¿verdad? Simplemente poniendo detrás el verbo de la frase, el verbo de la acción que queremos preguntar. Ahora, hacer la pregunta es muy fácil. ¿Cómo haríamos para responder, para hacer ese por qué tal? Si era el por qué separado y con tilde, para preguntar el por qué que va junto y sin tilde, que sirve para contestar a la pregunta, ¿cómo lo hacemos en coreano? Pues hay varias maneras y os voy a decir unas cuantas para que las tengáis y sepáis cómo contestar esta pregunta. La primera, y yo creo que la más fácil de aplicar, es añadiendo la sílaba so a las frases afirmativas. Y me preguntaréis, ¿qué significa eso? ¿Dónde debo añadir ese so? Vamos a verlo con los ejemplos. A la pregunta de 한국어 왜 배워요? De ¿por qué aprendes coreano? Pensemos en la respuesta. Por ejemplo, porque me gustan los dramas coreanos. Pues vamos a poner primero en coreano el me gustan los dramas coreanos. Simplemente en afirmativo. Y va a ser 한국 드라마를 좋아해요. Esta frase significa tal cual me gustan los dramas coreanos. 한국 드라마를 좋아해요. Pues entonces, para transformar esto en el por qué me gustan los dramas coreanos, el por qué va a ser el so, que va a ir colocado justo antes del yo. Y va a ser 한국 드라마를 좋아해서요. 좋아해서요. Ese so ahí colocado ya va a hacer que la frase signifique porque me gustan los dramas coreanos. Así de fácil, con ese so. Entonces va a ser 한국 드라마를 좋아해서요. Vamos a aplicarlo al siguiente ejemplo que preguntaba 병원에 왜 가요? 병원에 왜 가요? ¿Por qué vas al hospital? Y respondemos, imaginaros porque me duele la cabeza. Me duele la cabeza, en coreano será 머리가 아파요. 머리 era cabeza, 아파요 el verbo doler en presente. Entonces, para poner eso en porque me duele la cabeza, solo tendremos que añadir ese so por ahí en penúltimo lugar, antes del yo, quedando 머리가 아파서요. 머리가 아파서요. Y ya tenemos ahí porque me duele la cabeza. Una transformación muy fácil, ¿verdad? Simplemente a la frase afirmativa le añadimos ese so
ahí al final, antes del yo, de la formalidad. Y el ejemplo de la última pregunta, que era ¿Gogi we an mogoyo? ¿Por qué no comes carne? ¿Por qué no comes carne? Y yo simplemente voy a contestar porque estoy lleno. Estar lleno. Estoy lleno como es en coreano. 배불러요. 배불러요 es tengo el estómago lleno, estoy lleno. 배불러요. Pues para decir porque estoy lleno será 배불러서요. 배불러서요. Añadiendo ese 서 ahí en penúltimo lugar. 배불러서요. Pues ya tenemos porque estoy lleno. Muy fácil añadiendo ese 서 a cualquier tipo de verbo. Hay una pequeña excepción en el que este 서 cambia un poquito de forma y no es solo el 서, y es cuando la frase afirmativa contiene el verbo ser, es decir, cuando es porque soy algo o alguien es algo, ¿no? Vamos a verlo con algún ejemplo. Imaginaos en la pregunta de 병원에 왜 가요? De por qué vas al hospital, vamos a responder porque mi padre es médico. Imaginaos, ¿no? ¿Por qué vas al hospital? Pues porque mi padre es médico. Ahí vemos el verbo ser, ¿no? El es médico, ¿no? En afirmativo es 아버지가 의사예요, ¿verdad? 아버지가 의사예요. Mi padre es médico, ¿no? Pues ahí para transformarlo a porque mi padre es médico, tenemos que añadir ese 서, 아버지가 의사라서요. Pero cambiando ese ye por ra, 라서요. 아버지가 의사라서요. Este es el único caso donde aparte del 서 hay un pequeño cambio y ese yeyo cambia a 라서요. Y ahí tenemos porque mi padre es médico. Vamos a verlo con otro ejemplo. A la pregunta de ¿por qué no comes carne? 고기 왜 안 먹어요? La respuesta, imaginaros, pues porque soy vegetariano. Decimos, yo soy vegetariano primero. 저는 채식주의자예요. Pues aquí lo mismo. Ese 예요 cambia a 라서요 para decir porque soy vegetariano. 저는 채식주의자라서요. Sería el cambio que hay que hacer para decir porque soy vegetariano. 저는 채식주의자라서요. Pero para el resto de verbos simplemente va a ser añadir el 서. Y ya tenemos porque eso. Y decimos la razón. Muy fácil, ¿verdad? Preguntar por qué con 왜 y contestar por qué con 서 ahí al final de la frase. ¿Hay alguna otra forma de contestar por qué? Pues sí. Una forma es con el 기 때문에. 기 때문에 que va a ir colocado al final. Voy a contestar con los mismos ejemplos. A la pregunta de 한국어 왜 배워요? De ¿por qué aprendes coreano? Y contestamos, porque me gustan los dramas coreanos. 한국어 드라마 좋아해요. Pues para aplicar el 기 때문에 ahí al final, pues tenemos que decir 한국 드라마 좋아하기 때문에. Y es ojo con la raíz del verbo. Del 좋아하다 es el infinitivo, la raíz es 좋아하, pues 좋아하기 때문에. En el coreano hablado se puede cerrar la frase con el yo directamente, 한국 드라마 좋아하기 때문에요. Pero realmente en la escritura, como estaría bien, sería al 기 때문에 añadirle la frase pregunta. Es decir, 한국 드라마를 좋아하기 때문에 한국어 배워요. La pregunta que estaba en ¿por qué aprendes coreano? Pues en la respuesta, si queremos hacerlo con el 기 때문에 completamente bien, tenemos que añadir al final por lo que preguntábamos, es decir, el ¿por qué aprendes coreano? Pues aprendo coreano porque esto, ¿no? Está un poco dado la vuelta con el 기 때문에. Quedando 한국 드라마를 좋아하기 때문에 한국어 배워요. Es un poco más largo, por eso yo creo que es más fácil de aplicar el 서, pero os lo explico por si lo veis escrito, lo escucháis, para que sepáis que significa lo mismo. Vamos al segundo ejemplo, en el que preguntábamos
병원에 왜 가요? 병원에 왜 가요? ¿Por qué vas al hospital? Y decíamos, porque me duele la cabeza. 머리가 아파서요 era la primera forma. La segunda forma con el 기 때문에 va a ser 머리가 아프기 때문에. Pues 머리가 아프기 때문에, y hay que completarla. 머리가 아프기 때문에 병원에 가요. Voy al hospital. Voy al hospital porque me duele la cabeza, ¿no? Y repito, en el coreano hablado se puede reducir a 머리가 아프기 때문에요. Que, bueno, no está bien del todo gramaticalmente, pero sí que se usa en el coreano coloquial, en el hablado, y puede que lo lleguéis a escuchar. Y el último ejemplo de 고기 왜 안 먹어요? ¿Por qué no comes carne? 배불러서요 era porque estoy lleno. Pues con el 기 때문에, 배부르기 때문에 고기 안 먹어요. Completando la frase, ¿verdad? O simplemente hablando, coloquialmente, podemos decir 배가 부르기 때문에요. Muy fácil, ¿no? Estas son las dos formas de contestar al por qué, al 왜. Bueno, existe otra también que se suele utilizar con estas dos, combinada con estas dos primeras, y es añadiendo delante el 왜냐하면. 왜냐하면, que literalmente significa porque, para contestar, pero suele ir combinada con el so o con el 기 때문에 también. Podemos añadirlo adicionalmente y decir 왜냐하면, en el primer ejemplo, 왜냐하면 한국 드라마를 좋아해서요. o 왜냐하면 한국 드라마를 좋아하기 때문에. O siguiendo 기 때문에 한국어 배워요. Lo mismo para el segundo ejemplo. 병원에 왜 가요? 왜냐하면 머리가 아파서요. Se puede añadir perfectamente. o 왜냐하면 머리가 아프기 때문에 병원에 가요. En el tercero lo mismo. 고기 왜 안 먹어요? 왜냐하면 배불러서요. o 왜냐하면 배부르기 때문에 고기 안 먹어요. Así que vemos que el 왜냐하면 le da más énfasis al por qué cuando contestamos y hacemos que le damos más fuerza a la respuesta. Pero si queremos reducirlo totalmente, con el so es suficiente, con el 기 때문에 también. Así que tenemos estas tres formas de contestar el 왜. Pues nada, chicos, esto es todo por hoy. Os he querido explicar hoy sobre el pronombre 왜 y cómo contestarlo. Así que si os surge cualquier duda, por favor dejadme en los comentarios y estaré encantado de ayudaros. Nos vemos en el siguiente vídeo con más. ¡Annyeong!